Bendiciones, bienvenidos a un programa más de Jóvenes con Jesús, programa que queremos traer no solamente las cosas que Dios nos está enseñando, sino sobre todo poder llevar el amor de Dios y ese sentir que Cristo tiene para aquellos que son llamados, para aquellos que tienen ese fuego dentro. Hoy, como siempre, estamos aquí presente con nuestros jóvenes, con el equipo tan maravilloso de los jóvenes de la iglesia, que allí ustedes ya los pueden estar viendo. ¿Cómo están, chicos? Dios les bendiga. Ahí saludan todos. Hoy vamos a estar viendo, vamos a seguir con el tema de la exégesis, pero vamos a estar viendo una aplicación directa de esta herramienta tan poderosa. Primero vamos a hacer una introducción, que básicamente es un pequeño resumen, y luego vamos a ir a un trabajo práctico. ¿Qué es un trabajo práctico? Vamos a tomar un tema conflictivo y lo vamos a poner bajo la herramienta exégesis. No es que vayamos a marcar punto por punto como estamos haciéndolo, simplemente lo vamos a presentar para que usted vea cómo es hacer un estudio de la Biblia en un tema específico y difícil, dejando que esta herramienta exégesis nos guíe, nos lleve y que la Biblia hable por sí sola. Así que vamos a comenzar en este trabajo, y quiero comenzar con una pregunta, y es la pregunta quizás clave, chicos. ¿Hay una manera adecuada de estudiar la Biblia? ¿Hay una manera adecuada de estudiar la Biblia? Bueno, de eso se trata lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que vamos a ver un poco el resumen de cómo sería una manera adecuada de estudiar la Biblia. Bueno, primero debo decirles que hay muchos métodos de estudiar la Biblia, ¿no? Los que leen de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 de recorrido. Están los que toman métodos que andan por ahí dando vuelta, que lo dijo el pastor aquel, que lo dijo el otro, que salió de tal escuela, que lo recomiendan en YouTube, no sé. Pero métodos hay muchos. Lo que yo quiero hablar es cuál es la forma correcta de hacerlo. Primero, es importante en cualquier tipo de estudio bíblico pedirle a el Espíritu Santo, a Dios mismo, que es el autor de la palabra de Dios, que nos dé sabiduría. Sin sabiduría de parte de Dios no podemos alcanzar a estudiar, a poder leer y recibir correctamente lo que la palabra de Dios dice. Así que, primer cosa, pedirle sabiduría al autor de la palabra de Dios. Como dice Santiago, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que no dependamos solamente de nosotros o de nuestra sabiduría humana, sino que busquemos comprender los propósitos de Dios en el momento en que la reveló o para lo cual lo reveló. ¿Está bien? Esta es la primera clave. No podemos ir a la palabra de Dios sin pedir sabiduría de Dios para poder entenderla. Si no, solamente estaríamos usando nuestra sabiduría humana, la cual es limitada y lejos, muy lejos de lo que Dios quiso o puso como propósito a revelar su palabra. Luego, necesitamos entender siempre el pasaje o el versículo de la Escritura dentro del contexto de lo que estamos leyendo. Nunca tomemos un pasaje y lo saquemos de contexto. Lo hemos visto en la clase pasada y la anterior también, creo que se los nombré. Cualquier pasaje que yo saque de contexto solamente es un pretexto para que yo pueda hacerle decir la Biblia lo que yo quiero. Entonces, necesito tener en un contexto amplio lo que estoy leyendo. En otras palabras, no es elegir un verso un versículo y interpretarlo en sí mismo, sino tengo que interpretarlo en el contexto que lo circundia o que lo rodea o que lo pone allí en la palabra.
parte de comprender el texto y el contexto, parte de hacerlo es hacerse algunas preguntas respecto a lo que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, yo tomo un pasaje original en la Biblia y lo que necesitaríamos sería preguntar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el caso de Jesús. Por ejemplo, yo puse acá 3 preguntas. Una sería, ¿con quién estaba hablando Jesús en la sinagoga? Porque de pronto Jesús estaba en la sinagoga. Y ¿con quién estaba hablando Jesús? ¿Con quién hablaba? Es una buena pregunta, porque de acuerdo al locutor que tenga delante, a la persona que le esté hablando, seguramente su decir será diferente. Segunda pregunta, ¿por qué fue importante su referencia en el caso del sábado? ¿Se acuerdan que Jesús tenía esos conflictos con los judíos, los religiosos judíos, por el tema del sábado? ¿Y por qué era importante la referencia que hizo Jesús al sábado? Y tercera, ¿por qué algunas personas trataron de matarlo como resultado de su enseñanza? ¿Por qué algunas personas quisieron matarlo? Podrían haberle dicho, no, es mentira lo que decís y sería suficiente. Hacer estas preguntas sobre el contexto original del relato que estamos leyendo nos ayuda a comprender mejor la importancia de la enseñanza clave que hay en ese pasaje. Cuando yo hago estas preguntas, o preguntas similares, me permite aprender o llegar al punto de cuál es la enseñanza clave que está dándonos, por ejemplo, en este caso Jesús. La otra es que podemos mejorar nuestra manera de interpretar correctamente lo que estamos leyendo, ayudándonos con pasajes que tengan que ver o que estén relacionados con el pasaje que estoy leyendo. Es decir, puedo tomar este pasaje y decir, ¿dónde se habla de este tema? O ¿dónde alguien aclaró sobre este tema? Y buscar esto me va a permitir tener un mayor entendimiento de lo que estoy leyendo. Los conocidos reformadores protestantes, como Lutero, todo lo que el año pasado vimos, si ustedes se acuerdan de alguno, ellos normalmente hacían constante una especie de mención de estudiar el pasaje difícil a la luz de un pasaje más fácil, un pasaje relacionado pero que hable con mayor claridad de lo que yo estoy leyendo. ¿Para qué? Básicamente para interpretar correctamente la Biblia, porque como la Biblia no tiene contradicciones, si acá dice que es blanco, en el otro pasaje que habla del mismo tema, tiene que decir que es blanco, no puede decir que es negro, ¿me entiendes? Por ejemplo, muchos pasajes en el libro de Hebreos hacen referencia a todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, de pronto yo no estoy entendiendo algo del Antiguo Testamento, pero resulta que en Hebreos, que me habla a mí, que te habla a vos, que le habla a la iglesia, puedo entender lo que en el Antiguo Testamento yo no podía entender. Entonces, utilizar el libro de Hebreos para el caso del Antiguo Testamento es muy útil para poder entender esos pasajes difíciles. Lo otro es que siempre que nosotros estemos leyendo la Biblia, toda conclusión de lo que leamos tiene que terminar en incluir el aspecto práctico de lo que estamos leyendo. Por eso hoy vamos a ver el aspecto práctico, porque leer algo en la Biblia y que no me lleve a mí a cómo poner en la práctica lo que acabo de leer, es que no entendí la enseñanza. Solo entendí lo que dice, pero no entendí la enseñanza. Entender la enseñanza es lo que nosotros llamamos interpretar. Si Jesús estaba hablando del sábado, ¿qué quiso decir con eso del sábado?
tengo que entender la enseñanza. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de Jesús y la referencia a Moisés levantando el báculo con la cabeza de serpiente? Yo tengo que entender la enseñanza. Cuando la entendí, entonces interpreté correctamente la palabra de Dios que estoy leyendo. Y en esto es muy importante entender que la Biblia no fue diseñada solo para informarnos. Algunos creen que la Biblia solo informa. La Biblia no informa solamente. La información es una parte añadida, digamos, una parte de, pero no el propósito. El propósito es transformarnos. Siempre la Biblia, el propósito es transformar al que está leyendo la Biblia. ¿Está bien? Entonces, si no se produce algo en nosotros, no está sucediendo el propósito o el para qué fue revelada. Fíjense, 1 Corintios 13, versículo 2 dice: si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, no soy nada. No soy nada. Todo el conocimiento del mundo no nos ayudará si no buscamos vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Esa sería la enseñanza. Esa sería la enseñanza. Entonces necesito poder buscar en lo que estoy leyendo, necesito buscar la enseñanza que en definitiva me lleva a la práctica. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, ¿alguna pregunta que tengan, aunque no sea una duda? Quizás usted dice, yo no tengo ninguna duda, pero qué bueno sería hacerse esta pregunta. Uno dice, bueno, ¿qué preguntaría uno delante de algo así? Tenemos muchos que están ahora conectados o que lo van a ver en forma diferida y quisieran hacer preguntas, y ustedes son los encargados de saber qué pregunta harían ellos y hacerla a ustedes. ¿Qué pregunta se le ocurre que podría hacer? A ver, levánteme la mano alguno para ir viendo qué hacemos. Sí, Otto. No, una pregunta muy común que hacen los no creyentes, por así decirlo, que preguntan ¿cómo yo sé que esa información que tú me estás dando no fue adulterada? O sea, ¿cómo yo tengo la veracidad de que lo que dice la Biblia y tú me estás mostrando con la exégesis es real y simplemente no es un libro inventado por hombres? Bien, bien. Bueno, la primera cosa básica y elemental es que eso funciona. O sea, la primera cosa es que funciona. Si Dios dice, promete algo y luego no funcionó, o sea, de hecho no se cumplió, entonces es todo verso, como decimos acá en la Argentina, es todo mentira. Pero lo primero que sabemos es que sí funciona, que sí lo que Dios promete se cumple. Lo segundo es que si fuera simplemente invento o inventiva o imaginación o lo que quieras de los hombres, dado que fue escrita por más de 40 personas, tendría muchas contradicciones. Porque es difícil que personas a lo largo de, vamos a poner un número cualquiera, 2500 años, tengan la exacta manera de pensar uno igual al otro. Es muy difícil. O sea, no me imagino a Isaías pensando igual que Pedro. No me imagino a Ezequiel pensando como Pablo. No me imagino, no sé, a Moisés pensando igual que Juan. Es decir, son personas muy diferentes, con contextos diferentes y con circunstancias que los llevaron hasta ahí muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacen para poder escribir exactamente lo mismo? Es imposible. Y yo creo que con estas dos tenemos bastante, aunque hay mucho más para indagar, cosas que hoy estamos viendo que son realidad. Simplemente el hecho de que Jesucristo cumplió con todas las profecías que estaban escritas sobre él, ya hace a que esta palabra es verdadera.
¿Está bien? ¿Alguno más que quiera hacer otra pregunta? Si no, seguimos. Sí, Alan. No es una pregunta, pero es más que nada un comentario. Vale. Usted nos estaba diciendo recién que al leer la Biblia no tenía sentido si después no nos llevábamos algo como para aplicarlo en nuestra vida. Correcto. Entonces sería importante por ahí que cuando la leamos, por ejemplo, tomarlo como si fuera una especie de manual de vida en el que en algún momento, en todo momento vamos a estar aprendiendo algo para aplicarlo y para cambiar para la forma correcta de vivir, digamos. ¿Podría ser así? Alan, vos no miraste mis apuntes, ¿no? Porque es exactamente lo que voy a decir al comenzar la parte que viene ahora, que es el trabajo sobre este tema de la homosexualidad. Así que obviamente estás en absolutamente la verdad, la razón, la manera en que nosotros tenemos que mirar a las Escrituras. Es así. Si no las vemos así es porque no hemos entendido el propósito para el cual Dios nos la dejó revelada y escrita. Así que, bien, Alan, perfecto, exactamente así. Bueno, vamos al trabajo acerca de la homosexualidad. El título del trabajo es La Biblia y la homosexualidad. La Biblia y la homosexualidad. ¿Está bien? Y tomando un poco lo que decía Alan recién, yo quería aclarar, antes que nada debo poner en claro mi punto de vista para con las Escrituras, para con la Biblia. Y mi punto de vista es que la Biblia es la palabra de Dios y mi norma de fe y práctica. ¿Está bien? Es decir, para mí la Biblia no es simplemente un libro de información, ni es algo místico del cual uno tiene cierto grado de reverencia y nada más. No, en mi caso, lo quiero aclarar porque soy el que va a hacer el estudio y por lo tanto digo, es mi norma de fe y también de práctica. ¿Sí? Mi norma de fe y práctica. Entiendo que debería ser para todo cristiano, pero yo no soy el dueño de nadie, solo puedo ostentar, tratar de establecer mi propia vida. Y esa es mi manera de relacionarme con las Escrituras. Hecha esta aclaración, quiero referirme a un tema, diría, conflictivo, y es una pregunta que hicieron. Les voy a contar desde dónde viene esto. Este fue un trabajo que hicimos con Caro, con mi hija. Y la pregunta que surgió para con ella fue: ¿por qué la Biblia rechaza a la homosexualidad? ¿Por qué la Biblia rechaza a la homosexualidad? Así que vamos a ser muy prácticos, no es un trabajo para presentar a la iglesia y exponerla, sino es un trabajo de exégesis, o sea, bien práctico. Vamos a ir a los puntos, ¿está bien? Para que simplemente aclararlo. No estoy haciendo una prédica para que usted me entienda, ¿está bien? Porque por ahí está acostumbrado a escucharme predicar y esto es distinto. Así que el primer punto a establecer es que la Biblia no rechaza, sino que Dios está dando las pautas para acceder a su reino, a su presencia y a su herencia. Cuando Dios habla acerca de la homosexualidad, y ahora vamos a ir al versículo, Dios no está rechazando la homosexualidad en ningún momento. Lo que Dios dice es que para poder acceder a su reino, para poder acceder a su presencia y para poder acceder a su herencia, hay determinadas pautas que cumplir. Segundo, no es solo como si fuera un hito allá solito la homosexualidad, sino que también hay algunas otras cosas, otras prácticas que según podemos ver, ahora vamos a leer en 1 Corintios 6:9, son las que Dios directamente establece como impedimentos para poder heredar su reino, para poder acceder a su presencia. Es decir, no es que solo puso la homosexualidad como condición
para no entrar, sino son muchas cosas, entre ellas la homosexualidad. Por supuesto, a los interesados en esto hacen lo que hoy nosotros decíamos que no hay que hacer. Sacan de contexto la palabra homosexualidad, la ponen donde ellos quieren y dicen, Dios dice... No. Fíjense cómo dice 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dice los injustos? ¿Qué quiere decir injustos? Quiere decir que no están bajo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es su palabra revelada, su voluntad revelada. ¿Está bien? Y entonces comienza a narrar algunos de estos actos que no son bajo la justicia de Dios. Y dice, no erréis, ni los fornicarios. ¿Sabe qué es fornicar? Que alguno me diga qué es fornicar. Levánteme la mano y me dice, sí, Araceli. Tener relaciones fuera del matrimonio. Ok. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Esto tiene que ver con homosexualidad, con sexo. No. Esto es idolatría. Todo aquel que adore a algo que no sea Dios. Eso es idolatría. Aun cuando se adora a sí mismo, es idolatría. Entonces dice, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adulterio. ¿Qué es? Otro que no sea Araceli. Bueno, está bien, vamos a dejarlo otro, porque si no voy a decir que está bien que son uno, pero bueno. Otro, ¿qué es adulterio? Adulterio es tener, por así decirlo, una relación fuera del matrimonio, relaciones fuera sí, prácticamente del matrimonio. Sí, con otras personas eso, que no es tu esposo. Exacto. O tu mujer. Está bien, sí y no. Uno es fornicar, que es lo que dijiste vos, Araceli. Y adulterio, que dije, ya se me fue la palabra. Adúlteros son aquellos que están viviendo juntos, teniendo relaciones y no se han casado. Y dice aquí que tampoco los adúlteros. ¿Qué más dice? Ni los afeminados. Esto no es homosexual, esto es afeminados. Y entonces termina diciendo, ni los que se echan con varones. En otras palabras, Dios da una serie de cosas por las cuales alguien no está bajo la justicia de Dios, y Dios dice, miren que todas estas cosas van a limitar las posibilidades a los que se acerquen, van a estar limitados por estas cosas. Bueno, creo firmemente que Dios, siendo soberano, tiene absolutamente el derecho de establecer las condiciones y las pautas para acceder a su reino. Es decir, Dios es soberano y dice, bueno, el que quiera entrar a mi reino, no todo el mundo quiere entrar, ni todo el mundo tiene que pasar por esto. Simplemente dice, yo soy soberano, soy el rey sobre mi reino y establezco determinadas pautas. Pero vale aclarar algo muy importante que en todo esto a veces se confunde. Dios no rechaza ni juzga a la persona homosexual. Vamos de nuevo. Dios no rechaza ni juzga a la persona homosexual, sino que habla de la homosexualidad o el acto de tener sexo con personas del mismo sexo. De eso está hablando. El acto, no a la persona. Dios no rechaza al homosexual, no lo juzga, no está en ese terreno. Dios ama a todos sin importar sus actos, aun si esos actos figuraran como pecado. Por ejemplo, alguien que mata a otra persona o es simplemente un asesino serial. Eso es pecado, no hay ninguna duda. Pero aún a eso, Dios los ama. Entonces, ¿por qué no amaría a los homosexuales? Ama a todos. ¿Está bien? Pero el segundo punto que quiero que veamos aquí es que Dios, como soberano y creador, desde el principio de la creación, estableció un propósito para su creación
y las normas de convivencia entre los seres humanos. Es decir, cuando Dios crea al hombre, al ser humano, no solamente lo crea, sino que le pone un propósito, le dice qué es lo que tiene que hacer y también las normas de convivencia entre ellos. Su creación fue sobre la base de un formato que le podemos llamar con total seguridad familia. Él creó la célula madre, si ustedes quieren verlo así, figurativamente hablando, creó la familia. Tanto en el ser humano como en el reino animal, su forma básica de convivencia también es la célula de reproducción. Es decir, la convivencia entre los animales y la convivencia entre los seres humanos siempre es la reproducción. ¿Está bien? Y como consecuencia de la reproducción, la multiplicación. En el caso del ser humano, esto es la familia como el núcleo y constituido o constituida en base a la unión del hombre y la mujer. Génesis 1, 22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esto es al reino animal. Le dijo que tenía que fructificar y multiplicarse. El 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Su creación fue varón y hembra. Y a ellos les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señorar en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, si entendemos esto como algo fundamental de parte de Dios, y algo más que básico, podremos entender que la homosexualidad, no los homosexuales, la homosexualidad atenta directamente contra el propósito de Dios, porque obviamente un hombre con un hombre no puede multiplicarse ni reproducirse, una mujer con una mujer tampoco. Es decir, lo que hacen es impedir que continúe la multiplicación, la cual Dios estableció como propósito y mandato sobre su creación. Por otro lado, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, o la esposa del esposo Cristo, necesita sujetarse a lo establecido por Dios. Según la Biblia, la iglesia no fue establecida para juzgar a nadie, sino para obedecer y sujetarse. Por esta razón, no es la iglesia la que rechaza la homosexualidad, sino la palabra de Dios, como ya hemos establecido en este trabajo, la rechaza en el sentido de que va en contra del propósito de Dios al crear a la humanidad. No es una cuestión de que esté en contra de algo, sino que no puede estar en contra de su propio propósito. No puedo decir que yo estoy a favor de que llueva cuando estoy promoviendo el sol sobre el lugar donde vivo. O sea, no puedo estar de acuerdo con lo que está absolutamente en contra de mi propósito. Y Dios se encuentra con que aparece algo que está en contra directamente de lo que Él tiene como propósito sobre su creación, la humanidad. Entonces, Dios tiene que poner límites, no a los homosexuales, no al que quiera adherirse a eso, sino al entrar a su reino, donde Él es absolutamente soberano. Entonces, como conclusión, vamos a ver 4 puntos
y lo vamos a dejar establecido. Lo primero, la iglesia no rechaza la homosexualidad. Segundo, Dios tampoco la rechaza, sino establece las pautas para acceder a su reino y a su herencia. Tercero, la homosexualidad atenta directamente contra el propósito de Dios sobre la humanidad y sobre la creación toda, que el propósito es que se multipliquen. Cuarto, cada cual puede decidir vivir su vida como le parece mejor, pero Dios también es soberano para establecer las pautas para acceder a Él, a su reino y a su herencia. Del mismo modo que un Estado dice que para poder entrar a su país, para poder entrar a su territorio, uno tiene que cumplir determinadas reglas. Del mismo modo Dios dice, para entrar a mi reino, usted tiene que cumplir con determinadas reglas. Y esto es lo que estamos viendo. Y simplemente para cerrar, es muy diferente decir que la homosexualidad es reprimida o que se oponen a ella, a decir que las reglas para acceder al reino de Dios y recibir su herencia son bajo determinadas condiciones que no atenten contra el propósito mismo del rey. Amén. Bueno, me imagino que tendrán como 200 preguntas, pero este era el trabajo que quería que ustedes vean. Simple, sencillo, corto, directo, pero entendiendo lo que Dios nos enseña en ese tema y no sacándolo ni de contexto, ni de la enseñanza general y todas las cosas que vimos. Nos faltaron algunas que hoy tendría que habérselas dado, pero opté por esto, que hacen a una interpretación privada y que no tienen que ver con una herramienta tan poderosa como es la exégesis. Preguntas que tengan, chicos. Levántenme la manito de a uno. Ahí, no la veía, allá abajo. Sí, Anita, dime. Usted hace un rato había dicho preguntas que normalmente un no creyente se haría. Por ejemplo. Esta es parecida a la que Otto hizo. Sí. Si por ejemplo una persona que no es creyente al final de esta enseñanza dice, ¿y yo cómo sé que usted no está siendo sofista conmigo? ¿Cómo se está yo no puedo contestar a el sentir de cada uno. Yo solo puedo limitar mi compartir a la exégesis de lo que la palabra de Dios dice. Si con eso alguien se siente ofendido, a Jesucristo lo crucificaron por eso. Y no por eso Jesús tuvo que salir a dar excusas o a pedir perdón por decir la verdad. La palabra de Dios dice esto, y esta es la enseñanza de la palabra de Dios. A partir de ahí, si usted quiere decir que con esto usted se ofende, no es mi responsabilidad, ni soy yo quien para intervenir, porque Dios es soberano y Él establece lo que quiere. Yo no digo lo que yo pienso, lo que digo es lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Y cuando empezamos la pregunta era a raíz de por qué la Biblia rechaza la homosexualidad. Creo que ha quedado claro. Y eso es todo. Lo demás es de cada uno. Gracias, pastor. Amén. ¿Alguien más? Creo que Martina me había levantado la mano, ¿puede ser? ¿No? ¿Sí? Sí, pastor. Ah, contame. Sí, era con el tema que estábamos hablando, cuando, por ejemplo, llega una persona, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, que es lesbiana, ¿no? Sí. Y ella, esa chica, sabe que lo que está haciendo está mal. Sí. Entonces llega al arrepentimiento. Amén. Y ella puede cambiar. Sí. O sea, ¿de qué manera, por dónde comenzaría, digamos? Mira, la primera camino, cosa... o ya sea al revés, con un chico. Sí, no importa. Viene un homosexual y Claro, sabe que, o al menos no está de acuerdo con seguir con eso,
el primer paso siempre es el arrepentimiento. Siempre es arrepentimiento. No hay nada en el Evangelio que no comience el arrepentimiento. De hecho, el Evangelio se llama el Evangelio del arrepentimiento. Así lo presenta en el libro de Lucas, si no me equivoco, a Jesús. A ver si estoy bien. Dice concretamente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así lo dice. Ese es Jesús enseñándoles 2 segundos antes de ser alzado e irse al cielo. Así que lo primero es el arrepentimiento. Estoy leyendo, por si no lo saben, Lucas 24, 47. Entonces, lo primero es el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento genuino, el resto lo hace Dios, porque el segundo paso es perdón. Y eso lo hace Dios. Entonces, Dios perdona todo. Y a partir de ahí, por supuesto que tendrá que comenzar una serie de prácticas que le ayuden. No es tan fácil. No es un día para otro, ya está. Delante de Dios sí es instantáneo. Pero luego vendrá el trabajo de la persona. Alejarse de las personas que antes frecuentaba, de los lugares donde antes frecuentaba, pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios. O sea, viene todo un trabajo que nosotros en la iglesia normalmente le llamamos discipulado. Pero es un trabajo. Pero en cuanto a Dios, es instantáneo. Primero arrepentimiento, perdón inmediatamente. Y luego el resto. Bueno, vamos a cerrar entonces por aquí. Ya nos hemos tomado todo el tiempo para poder sacar todas las dudas y qué interesante, ¿no? Porque aún en todo esto que quizás nos fuimos un poco del tema, también pudimos ver cómo, si bien no lo hice con las escrituras en la mano, sí las nombré, cómo hicimos la exégesis de la enseñanza para que podamos entender lo que Jesús nos quería enseñar, lo que Dios nos quería enseñar, y que no nos quedemos solamente con algunas pautas o reglamentos que se presentan, sino que podamos entender qué es lo que Dios está enseñándonos detrás. Leer la Biblia es apasionante. Leer la Biblia es algo que realmente nos permite conocer el sentido de la vida que Dios nos dio y el propósito para el cual Dios nos puso en este mundo. Pero si lo hacemos con estas herramientas, entendiendo desde el punto de vista de lo que hemos visto, cómo usarlas, entonces podremos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y, por ende, también alcanzar todo lo que Dios ya dejó preparado para nosotros. Chicos, gracias por estar hoy en el programa, gracias por sus preguntas, participación, son realmente de un valor, enriquecen muchísimo todo lo que estamos haciendo y bueno, nos vemos en el próximo programa. Estamos haciendo un programa sábado por medio para que podamos trabajar este tema, para que sea también un tema para ir reflexionando y no todos seguidos que nos atosiguemos con ello. Así que nos vemos el próximo programa. A todos le enviamos nuestra bendición. Gracias por estar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado y que una vez más Dios haya ministrado sus corazones. Dios les bendiga.